Queridos alumnos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos al taller de diseño de políticas públicas. Yo soy el docente Aaron Ruiz, tengo un MBA. Vengo trabajando ya 14 años en el sector público, tanto para lo que es planeamiento, estratégico, proyectos de inversión y más. El tema de las políticas públicas es el inicio de todo, queridos alumnos. Es la base, la razón de ser de las entidades públicas. Bien, para lo cual las políticas públicas, vamos a ver en diversos niveles, las políticas nacionales, políticas de Estado, hay políticas sectoriales, políticas institucionales y más. Pero todas tienen el mismo objetivo, cerrar un problema público. Bien, solo que se dividen pues en sectores, en regiones, provincias y más. Para diseñar políticas públicas, tenemos que considerar, por supuesto, antes la definición de lo que es la política, ¿no? La política es el arte de impedir que la gente pues, participe en los entes que les conciernen, mencionada en esos años Paul Valéry. Politics y policies son palabras similares, pero otros mencionan pues que todas las políticas públicas y yo las haré las reales, ¿no? Los niveles de política, como mencioné, hay diversos ámbitos, políticas mundiales, internacionales, nacionales, ¿no? A las cuales están dentro de el Foro de Acuerdo Nacional, regionales, locales e institucionales, ¿bien? Y también política gubernamental, es la que más que nada se centra a nosotros, porque son estrategias del gobierno de turno frente a determinados problemas del gobierno. Y bueno, queridos alumnos, las políticas públicas también la podemos definir, ¿no? Como los flujos del régimen político hacia la sociedad. En una sociedad hay problemas, ¿no? Problemas particulares y también problemas sociales o problemas que se aplican en diversos ámbitos. Entonces las políticas vienen a cerrar esos problemas o esas brechas. Entonces son concebidas como producto de un sistema político, como partes constitutivas de las acciones o de los resultados de las actuaciones de los elementos formalmente institucionalizados del sistema político adscrito al ámbito del Estado. Y bueno, el sistema político de nuestro país por lo menos pues tiene esta estructura, ¿no? Tenemos una sociedad y un Estado, hay un marco de gobernanza, y a nivel político hay institucionalidad, que son las normas y reglas de cada una de las entidades. Por ejemplo, pues de los ministerios, de las leyes y más. A nivel de instituciones tenemos un ordenamiento y funcionamiento del Estado, y como requerimiento de de la sociedad tenemos que cumplir sus necesidades y expectativas. O sea, la política viene a tener un problema público. Por ejemplo, la política de salud, ¿no? Lo que busca es aumentar el acceso a la salud pública, ¿no? Hacia aquellos que no tienen. Las políticas públicas, dentro de un punto de vista no solamente interno, tiene que ver mucho con los stakeholders, ¿no? Los stakeholders que son esos grupos de interés. Hay que saber llevarnos bien con nuestros stakeholders. Y hay nuevas tendencias sobre cómo hacer políticas, ¿no? Tenemos un caso de consenso, ¿no? Donde pues a través de una buena relación con los stakeholders pueden hacer políticas. Pero en caso de conflicto, todo lo contrario, cuando no hay buen entendimiento con los stakeholders, también nacen políticas, por si acaso. ¿Qué influye las políticas? Por un lado, tenemos una perspectiva pues pluralista, en la cual pues la gente podría participar en el proceso de políticas públicas para influenciar en ellas. Más que nada pues hablamos un proceso participativo, ¿no? Y del otro lado, más que nada esto no funciona por supuesto en nuestro país, que el poder está en las manos de unos pocos, ¿no? Lo que se busca hoy en día, y de acuerdo también a la modernización del Estado, es que las políticas también formulen con los ciudadanos. Bueno, esto lo realiza, por ejemplo, la Municipalidad de Jesús María. Se reúne todos los jueves, se reúne con los ciudadanos, con sus representantes para saber cómo van los temas, ¿no? Y cómo se puede mejorar, ¿no? Sobre el tema de policies and policies, de acuerdo al tema de hacer políticas, hay que saber que hay que tomar decisiones, ¿no? Una decisión es una elección más o menos explícita entre una gama de opciones. Estas decisiones son de diferentes ámbitos, decisiones sociales, decisiones económicas, ¿no? Decisiones institucionales también tenemos por acá, ¿no? Pero todos hay que saber que la política involucra un conjunto de decisiones y cómo se lleva pues a la práctica. Así que tomar decisiones es ya hacer políticas. ¿Qué es este término que tanto estamos hablando, no? Hay que saber que son hilos de convicción que evita que un gobierno sea prisionero de los eventos, son etiquetas de un campo de actividad, son una expresión de propósito general o un estado deseado de cosas. Este término, esta definición está mucho mejor. Y bueno, se usan para realizar un programa, no tanto, y es una serie de actividades más o menos relacionadas y con sus consecuencias. Pero realmente podemos quedarnos con este tercer concepto.
Es una expresión de propósito general o un estado deseado de cosas, ¿no? ¿Qué cosas? Las que necesitan los ciudadanos. Y bueno, políticas públicas. Acá estamos agregando el término público, ¿no? Porque nos referimos pues a oficiales gubernamentales o cuerpos gubernamentales quienes desarrollan estas políticas. Es una acción intencional por o para algunos gobiernos, involucran alguna decisión, y lo mejor es saber los niveles de políticas. Bien, miren queridos alumnos, este gráfico es muy precioso porque hablamos tanto de políticas superiores como de inferiores y los tipos de políticas. Las macropolíticas, políticas sistemas, micropolíticas, políticas sectoriales, ¿no? A nivel de políticas, gobierno nacional, estatal, ¿no? Autoridad regional, y acá más que nada nos interesa autoridad regional, local, a nivel institucional, ¿no? Por ejemplo, un hospital nacional tiene sus propias políticas que desarrollan, ¿no? Dentro de su institución, pero también el gobierno nacional elabora la política nacional de salud, ¿no? En la cual, pues, este hospital tiene que también alinearse, ¿bien? Algunos ejemplos de políticas. A nivel de política superior, como nos referimos, el paraguas más amplio, la regulación del sector privado, ¿no? La reforma de los salarios y las condiciones del servicio civil pueden considerarse como políticas superiores. Políticas inferiores, ya nos referimos a un sector o a un distrito, provincia, como por ejemplo la política sobre compensaciones agrícolas, sobre cambio en las políticas de vacunas y más, ¿no? Los tipos de políticas que tenemos que conocer también tienen diversos ámbitos. Una política distributiva, reguladora o autorreguladoras como redistributivas. Vamos a ver el concepto de cada una de ellas, queridos alumnos, porque las políticas distributivas funcionan en nuestro país porque se trata de proveer de servicios o beneficios a grupos que sin desventajas pues para otros grupos encuentran poca resistencia por parte del grupo de interés. Últimamente se está trabajando mucho la parte regulatoria, ¿no? Regular los servicios públicos, los servicios básicos. Acá pues se imponen limitaciones o restricciones en la conducta de los individuos, ¿no? A mí me gusta mucho esta política porque pues en el Perú falta regular, ¿no? Sus comportamientos. Políticas autorreguladoras, ¿no? Son procuradas por una organización como medida para controlar sus propios intereses, ¿no? Y las distributivas de las redistributivas, ¿no? Hablamos pues que son intentos del gobierno para cambiar la distribución del ingreso o de la riqueza, ¿no? Son muy controversiales, porque acá se benefician los ricos, pero se perjudican mucho los pobres, ¿no? Para hacer políticas en un proceso racional es lo mejor, ¿no? Tenemos que considerar las necesidades de nuestros ciudadanos, sus expectativas, sus requerimientos y más, así que de ahí podrían nacer mejoras. Pero ojo que también hay un modelo incrementalista como el mixto, ¿no? Los modelos racionales o sinóticos es lo que mejor funciona, ¿no? Las políticas se hacen de manera racional por etapas y alcanzan más efectivamente un determinado fin, ¿ven? Como le dije, se logra de manera más efectiva una meta. Limitaciones de las autoridades normativas, no siempre pues, se enfrentan a los problemas complejos y más. El modelo incrementalista no funciona, porque los objetivos y la implementación están muy relacionadas, ¿no? Las autoridades normativas ven un pequeño número de alternativas y eligen pocas opciones que difieren de las políticas existentes, ¿no? Y se consideran solo las consecuencias más importantes, ¿bien? Y tenemos pues el modelo también del el mixto, ya mencionado. Ahora, queridos alumnos, ustedes tienen que conocer pues las virtudes de lo que se tratan pues las políticas públicas, para lo cual quiero que mostrarles este material audiovisual, en la cual comentan de mejor manera el diseño de las políticas públicas. Y esta es generar cambios, mejoras en la calidad de vida de la gente. Y esto se conoce en la teoría política como la generación de valor público. Valor público en el fondo es que la implementación de programas y proyectos que se hacen en el marco de la política pública generen bienestar de la persona. En la medida que ese bienestar se dé producto del bien y servicio entregado, entonces estamos hablando de que generamos valor. En este caso, valor público. Hay 4 retos y desafíos para entrar a una política pública exitosa. La primera es integralidad, la segunda es articulación, la cuarta es multidisciplinaridad y la última es sostenibilidad. Integralidad es tratar de ver que todas las causas que originan un problema sean resueltas.
Ninguna causa debe quedar suelta o dejada de lado porque la competencia funcional del sector no le corresponde. Eso es un peligro para lograr el valor público. Necesitamos que todas las causas sean resueltas, como el caso del modelo que ven en pantalla. El aprendizaje no depende de una causa, por ejemplo, de infraestructura. Depende de que se resuelva todo el tema de anemia, el tema de maltrato a los estudiantes, gestión pedagógica, calidad de enseñanza. Todo eso debe estar resuelto, enfrentado por un programa o proyecto, repito, en el marco de una política pública. Articulación. Ese desafío es clave. Hay que modificar el modelo de gestión del Estado. Hay que trabajar de manera más articulada. Hoy la ley incentiva el tipo de articulación. Un plan de desarrollo concertado es fundamental para guiar el desarrollo de una región, pero requieres un comité que articule, que gestione las propuestas, que obliga a los proyectos a trabajar de manera más coordinada. Es un elemento clave para el desarrollo sostenible. Los problemas son complejos. Un sector no lo va a resolver. Requieres una mirada articulada, intersectorial. Multidisciplinariedad. Esta propuesta ayuda a entender que los problemas no los va a resolver una disciplina, no solo la economía, la ingeniería. Requerimos la mirada de las ciencias sociales, de la medicina. Los problemas requieren una mirada de varias disciplinas para que estos puedan tener impactos y cambios realmente consistentes y que permitan generar bienestar social. En la pantalla ustedes pueden ver que hay dos disciplinas más claramente establecidas. Es un programa de infraestructura de agua y saneamiento. Los ingenieros son fundamentales, pero también la gente de salud que hable de hábitos saludables. Es fundamental su incorporación para hablar justamente de los medios y los fines. La infraestructura como medio, el hábito saludable como fin. Es importante esos cambios con una mirada más interdisciplinaria. Sostenibilidad. Esa es la finalidad de toda política pública, que las propuestas puedan ser sostenibles y se valgan por sí mismas y disminuya la dependencia o el tutelaje que a veces muchas políticas públicas generan en la población. En este caso hay 4 temas fundamentales en el enfoque de sostenibilidad. El tema sociocultural, el tema ambiental, el tema económico y el tema político. En el tema sociocultural, el tejido social tiene que incorporar la propuesta. Los actores del territorio asumen la propuesta y la desarrollan y la implementan. Gobierno local, gremios, organizaciones sociales de base. Tiene que haber actores que pueden coordinar entre roles y reglas para poder implementar la propuesta. La ambiental, ya saben que todo proyecto, toda política no puede dañar el ecosistema. La económica, el proyecto tiene que valerse de lo que el mercado le ofrece, una mirada de economía social de mercado. La gente tiene que vivir de lo que el mercado le ofrece, ¿no? En el tema productivo, en el tema del empleo. Y el tema político, que la propuesta pues tenga una validez normativa, ¿no? Una norma que le garantice el presupuesto y una continuidad en el tiempo. Bueno, estimados estudiantes, espero que esta pequeña conferencia les ayude un poquito a aprender. Entonces, queridos alumnos, el tema de las políticas públicas tenemos que verlo pues de esa manera, como vamos a ver en este video. Bien, el sistema político, como me mencionaron, cumple con diversos principios. El último que mencioné, el tema de la sostenibilidad, ¿no? Hace que las entidades públicas se mantengan en el tiempo, ¿no? Cumpliendo sus políticas sociales, económicas, ambientales, las cuales deben de cumplir. El ciclo de una política pública comienza con la agenda, ¿no? O sea, nosotros si trabajamos en una municipalidad, en un gobierno regional y más, sabemos que ya hay políticas públicas ya definidas que el gobierno nacional ha establecido. Así que comienza con lo que tenemos que cumplir. Luego, ahora internamente, nosotros en nuestra región, provincia y distrito, también podemos identificar, podemos crear políticas públicas de acuerdo a las necesidades y expectativas de nuestra ciudadanía. Por ejemplo, pues en Trujillo hay políticas de desarrollo agrario, ¿no? Sabiendo pues que existen varios agrícolas y sobre todo agroindustriales, hay una política de desarrollo agrario para esa localidad. Después de identificar las necesidades y expectativas, ¿no? Empezamos a formular y a diseñar. Ahora le vamos a enseñar cómo elaborar la política pública, las estrategias, saber implementarlas es importante, ¿no? Y también evaluar. Hacerle control, seguimiento, monitoreo y evaluación a esas políticas públicas. Primero lo que tenemos que diferenciar son las políticas nacionales y las sectoriales. Bien, sobre el tema de las políticas nacionales y sectoriales, de acuerdo a la ley de Poder Ejecutivo, ¿no? Mencionan que el Poder Ejecutivo puede diseñar y supervisar políticas nacionales como les mencioné, ¿no? Esas políticas son objetivos prioritarios de las políticas públicas con estándares nacionales de cumplimiento a ser alcanzado.
Y la política sectorial pertenece más que nada a una actividad económica o específica. Por ejemplo, la política de educación, política de salud, política de trabajo y más. Bueno, la relación de ambas es muy fuerte, ¿no? Porque hay que saber que en nuestras agencias públicas tenemos un plan de desarrollo nacional del 2050, donde es para este plan nacional, que es lo que el Perú quiere llegar hacia ese año, cada objetivo tiene diversas políticas. Hay objetivos sobre tema de ciencia y tecnología, sobre transformación digital, ¿no? Sobre desarrollo agrario, políticas contra la corrupción y más. Así que las políticas nacionales se alinean al plan de desarrollo nacional del país. Ahora, y estas políticas, como objetivos, están relacionados con los programas presupuestales, ¿no? Y es lo que acá falta mencionar el tema de los planes estratégicos, ¿no? Los planes estratégicos ayudan justamente a cerrar esas políticas institucionales, ¿no? Muy bien, el reglamento que regula las políticas nacionales. Hay que conocer la carencia que tenemos, ¿no? En el Perú hay problemas graves, y no lo digo yo, lo dice la PCM a través de la modernización, donde estructuras disímiles responden más que nada a una agenda ministerial y no necesariamente a un problema público, ¿no? Y muchas dificultades para la implementación de las políticas. Otro problema es que hay una débil cultura de evaluación en el Perú. Nuestro sistema de seguimiento monetario de políticas públicas es todavía muy incipiente, ¿no? Los criterios de seguimiento y evaluación, como el enfoque de productos, es muy incipiente. Lo que nos falta todavía es un desarrollo del concepto de lo que son problemas, ¿bien? Hay herramientas, sí hay herramientas para detectar un problema público, ¿no? Solo falta que las entidades las sepan usarlas. Y bueno, porque es importante contar con buenas políticas nacionales, porque es un documento directriz, o sea, nos ayudan a lograr un objetivo, ¿no? Importante, ayuda a guiar el accionar del Estado de manera articulada y enfoque totalmente en el ciudadano, ¿no? El decreto es la 029-2019-2018 de la PSM nos comenta el objeto justamente de la materia de las políticas nacionales, ¿no? La finalidad es desarrollar la Rectoría de Políticas Nacionales en todo el territorio a fin de que sean implementadas por las mismas, ¿bien? En beneficio de los ciudadanos. Quiero comentarles, queridos alumnos, que las políticas nacionales se separan en dos, de las de Estado y la política general de gobierno. La política general de gobierno ha sido hace poco recientemente aprobada. Hay 9 ejes que se tienen que trabajar y tenemos que alinearnos a una gran política general de gobierno. En esta política general de gobierno salen también las políticas nacionales. Bueno, definición de las políticas, ¿no? Se definen aquí los lineamientos que orientan el accionar del Estado, ¿no? Una política orienta el accionar del Estado. Nosotros, por ejemplo, tenemos políticas económicas de desarrollo minero, por ejemplo, de desarrollo energético. Entonces, el Perú se prepara justamente para este punto. Son el resultado de un consenso del Acuerdo Nacional, es un foro muy conocido desde el año 2002, que fue creado en la época del gobierno de Toledo. Este foro de Acuerdo Nacional se reúnen los partidos políticos y otros y más para definir estas políticas. Bien. Y bueno, como política general de gobierno, hay que saber pues que están los 9 ejes que realmente nos centramos y más. Y en las mismas políticas, acá nos dicen los conceptos de cada una de ellas, ¿no? Mira, como políticas nacionales, el concepto exacto es el siguiente. Constituyen decisiones de política a través de las cuales se priorizan un conjunto de objetivos y acciones para resolver un problema de alcance nacional, ¿no? Entonces, más que nada, pues, la política nacional es de alcance nacional, no vale la redundancia. Se marca en las políticas de Estado, políticas generales de gobierno y también el Plan de Desarrollo Nacional 2050 que tenemos. Ahora, a nivel sectorial, lo mismo, ¿no? Es la misma actividad económica, social específica aplicado a una competencia de un ministerio. El Ministerio de Educación, Trabajo, Comercio Exterior y Turismo. Y las multisectoriales se combinan entre ellas, ¿bien? Muy bien, queridos alumnos. Vamos a mostrarles ahora este video que nos comenta sobre el tema de la política general de gobierno. Hola a todos, soy Marjorie Manchego y les doy la bienvenida a una nueva edición de PCM Trabajando para ti. Hoy vamos a conversar sobre la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030.
¿Sabías que la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030 es una política para articular a todo el Estado en favor del ciudadano? Hoy nos acompaña Eber Kuzma Saldaña, secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Bienvenido, Eber, a PCM Trabajando para ti. Hola Marjorie, nos complace tenerte aquí en esta visita a PCM para poder hablar de un tema tan importante como es la aprobación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030. Cuéntanos, por favor, la importancia de esta política y cómo beneficia a los ciudadanos. Efectivamente, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública fue aprobada el domingo 21 de agosto mediante Decreto Supremo 103-2022 PCM. Es importante porque define la ruta a seguir para que al 2030 el Perú sea un Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado, que coloca a las personas como centro de su accionar y en el que cada peruano y peruana tendrá las mismas oportunidades para alcanzar su potencial, donde los bienes, servicios y regulaciones se diseñarán e implementarán tomando en cuenta las diferencias y necesidades geográficas, socioeconómicas, culturales y medioambientales, de tal forma que no solo lleguen de forma oportuna a las personas, sino que realmente respondan con efectividad a sus necesidades. ¿Cuáles son los principales objetivos de esta Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030? En esta política se han priorizado 4 objetivos. El primero, ya te lo adelanté, y es garantizar que las políticas públicas respondan realmente a las necesidades y expectativas de las personas en todo el Perú. El segundo es mejorar la gestión interna de las entidades públicas, lo que directamente no solo hará un Estado más ágil, sino también facilitará las gestiones de los ciudadanos ante la administración pública. Tercero, fortalecer permanentemente la mejora del Estado, y esto se logrará evaluando qué tan eficientes son las herramientas de modernización que se implementan y mejorándolas. Y finalmente, el cuarto objetivo es garantizar e impulsar un Estado abierto, en el que las personas participen de las decisiones del sector público y genere sobre todo legitimidad en sus intervenciones. Esta política nos conduce entonces a optimizar la calidad de servicios para los ciudadanos. Siendo así, coméntanos, Eber, ¿de qué manera nos orientamos a ello? Apuntamos a mejorar la calidad de servicios, creando políticas públicas que se basen en evidencia, optimizando las coordinaciones entre el gobierno central y los otros niveles de gobierno, realizando seguimiento y evaluación de forma permanente a fin de identificar oportunidades de mejora en beneficio de los ciudadanos. ¿Cuán importante es el enfoque territorial en esta política? Es la esencia de esta política. Normalmente, el diseño de políticas públicas, de bienes, servicios y regulaciones se han venido realizando desde la mirada de las propias entidades públicas, de los funcionarios públicos y de sus equipos. Pero no se ha tenido ese componente de mirar el territorio, entender la pertinencia cultural y social, lo que ha hecho que las intervenciones públicas no generen los resultados esperados. A partir de ahora, cada política pública, cada bien, servicio o regulación que se tenga que dar desde el Estado va a tener presente el enfoque territorial. ¿Qué es lo que esperamos al 2030 con la ejecución de esta política? Construir un Estado moderno que promueva igualdad de oportunidades para todos los peruanos y peruanas en cada rincón de cada región del país. Asimismo, construir un Estado que logre legitimidad social a través de los principios de gobierno abierto, es decir, más participación, transparencia, rendición de cuentas e integridad pública. Y sobre todo, construir una nación en la que todos apuntemos hacia una misma dirección, una nación solidaria, sin discriminación y con bases democráticas sólidas. Trabajamos para mejorar la calidad de los servicios públicos, respondiendo a las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Eso nos ha quedado clarísimo el día de hoy, gracias al secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Muchas gracias, Eber, por compartir con nosotros aquí en PCM Trabajando para ti mayores detalles sobre la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. ¿Algo más que desees agregar? Muchas gracias a Muy ti, bien, Marjorie. Entonces vemos cómo esta política de modernización de la gestión pública tiene pues, un contexto para mejorar las entidades sobre su tema de planeamiento, presupuesto, simplificación administrativa, el tema del servicio, procesos y más, ¿no? Esta política es una política nacional, de alcance nacional, ¿bien? Bueno, esta política la administra la PCM. Bueno, la estructuración y aprobación de una política nacional. Hay que saber aquí que los participantes que
Como política nacional, el texto lo formula y lo propone los ministerios competentes, ¿bien? Hay que considerar en la estructura del CEPLAN, que nos dicen cómo diseñar y elaborar políticas, y si es multisectorial, en forma de que cada uno de los ministerios deben ayudar a redactar la misma. Por ello, la propuesta política nacional debe ser elaborada, luego esperamos la opinión del CEPLAN, ¿no? Luego revisamos la misma, el Consejo de Ministros y la publicación total, ¿no? Es el ciclo de la cadena de valor, si tiene particular con la cadena de valor. Veamos el contenido de una política nacional. Bien, en primer lugar, se resume en forma general la política nacional. Luego la base legal, con qué leyes tiene relación esa política, con qué resoluciones, directivas, decretos supremos y más. Luego la metodología, cómo vamos a evaluar esa política. Luego vimos, por ejemplo, la política, hemos revisado otra vez la política nacional de educación superior, ¿no? Para lo cual esta política se mide mediante el número de universidades o institutos públicos que tienen avanzado su capacidad instalada, por ejemplo, ¿no? Luego el diagnóstico. Tenemos que describir acá enormemente y con muchas evidencias toda la problemática, ¿no? Cuál es la carencia que estamos pasando, los problemas, los efectos negativos que está generando, tenemos que demostrarles quiénes se ven afectados, cuándo, cómo, dónde y más. Y también las políticas relacionadas, ¿no? Las políticas relacionadas a esta materia. Por ejemplo, si hacemos una política nacional de educación, tiene que ver con la política de innovación, ¿no? ¿Qué más incluye las políticas nacionales? Los objetivos prioritarios, bien definidos, ¿no? En el caso de la política de educación superior, hay 6 objetivos. Los lineamientos tienen que estar de tal manera, los estándares y la provisión de bienes y servicios que deben ser alcanzados y supervisados con esa política. O sea, exactamente tengo que colocar el nombre del servicio. En el caso de la política de educación superior, ahí dice el servicio de educación de pregrado, posgrado, investigación e innovación académica, el tema de calidad docente, son los servicios que brinda esta política. Y luego el seguimiento y el monitoreo. Entonces, estos son los 6 pasos, los 6 puntos que tenemos que llenar para una política nacional. La política nacional tiene pues los niveles tanto de directiva como de objetivos, y la vinculación de las políticas tiene que ser de la manera en la cual el SINAPLAN nos comenta. Nosotros tenemos el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, un sistema clave importante, en la cual si nosotros, por ejemplo, como una municipalidad, hacemos una política agraria para nuestro distrito, lo tenemos que alinear con el plan estratégico sectorial del Ministerio de Agricultura, del MINAGRI, ¿no? Con el plan estratégico del gobierno regional o el gobierno local al cual nosotros estamos trabajando. Entonces hay un tema de alineamiento, ¿bien? Hay un tema de alineamiento, ¿no? Las políticas institucionales, sectoriales, nacionales y más se alinean cada una de ellas. Bueno, el rol de las políticas nacionales. Vamos acá directamente a los cuadros. Es un rol mandatorio porque tiene protocolos, procesos y metodologías de provisión de bienes y servicios de carácter obligatorio. Es promotor totalmente, ¿no? Una política promueve mediante un financiamiento, ¿no? Apoyos o convenios de colaboración para que incentive el cumplimiento de las políticas nacionales. Por supuesto que corrige, ¿no? Y sanciona cuando corresponda que de por ley cuente con potestad sancionadora. La conducción de una política multisectorial tiene pues otra estructura y más. Quiero comentarles, queridos participantes, el tema del seguimiento y los reportes periódicos, ¿bien? Nuestras políticas deben ser revisadas constantemente, deben ser revisadas mediante periodos, ¿no? Hasta el 30 de abril, por ejemplo, se remite al CEPLAN los reportes del cumplimiento. Hasta el 15 de junio, el CEPLAN remite un informe anual del presidente de la República del PSM y el CEPLAN, mediante un informe, ¿no? Lo publica en los portales de transparencia. ¿Cómo vamos avanzando con estas políticas? Bueno, hay un inventario de políticas nacionales, ¿no? Que se tiene en cuenta, ¿bien? La ciencia y políticas públicas es importante. Veamos el ciclo de políticas públicas. Esto es como el corazón de empezar a diseñar cada una de ellas. Comienza, por supuesto, con la agenda, ¿no? La formación de la agenda, ¿no? La formación de la agenda produce una agenda de gobierno y esta conduce a una formulación y legitimación de políticas, ¿no? Esta produce propuestas de políticas que conduce a una implementación de las políticas, a las acciones de políticas y a los efectos y evaluación de los mismos, ¿no? Entonces acá esta es la gestión de las políticas públicas de acuerdo a Davidson, Ripley y Patterson.
Otra forma de ver el ciclo de las políticas públicas de manera pues más directa es, en primer lugar, comienza con identificar y definir el problema. Luego empezamos a formular las alternativas. Adopción de las alternativas, que significa elegir, ¿no? La alternativa seleccionada. Le implementamos esa alternativa. Y por último la evaluamos, ¿no? Por último la evaluamos. Muy bien. Entonces, así comienza esto de acuerdo a Manuel Tamayo. Bien. Bueno, las fases. Otra forma de ver es la misma, de una forma muy similar de acuerdo a Palumbo. Identificación y definición de la política, formulación y adopción de la alternativa, implementar la alternativa y evaluación de los resultados. Y acá tenemos los tipos de evaluación que se hacen en cada una de estas etapas. Bien. Para definir el problema, una evaluación de evaluabilidad o de necesidades de los ciudadanos, bien, se debe hacer. Sobre la formulación de la política, una evaluación de teoría y diseño, como la política con el contexto. Y así. Las fases de las políticas públicas lo podemos dejar de esta manera, ¿no? Identificamos los problemas públicos, construimos una agenda, formulamos las alternativas, elegimos una alternativa, ¿no? La implementamos y luego la evaluamos, ¿no? Que recordarán que esto fue el ciclo de política pública el que lo mostramos en las láminas anteriores. Muy bien, el ciclo de desarrollo de las políticas públicas, queridos alumnos, es mejor verlo mediante este cuadro, ¿bien? Entonces, el ciclo de políticas públicas, aquí. Este cuadro es clave, este cuadro es sumamente importante, ¿bien? Yo creo que este cuadro es el más importante de la clase del día de hoy, porque este es el ciclo del desarrollo de las políticas públicas. ¿Cómo se lee esto, no? Los ciudadanos nos traen necesidades y expectativas, ¿no? Necesidades, por ejemplo, puede ser el tema de la desnutrición crónica infantil. ¿Qué necesitan? Justamente alimentos, ¿no? Muy bien. Luego, en primer lugar, nosotros tenemos que identificar el problema, ¿no? Tenemos que describir el problema, la cantidad de personas que no tienen alimentación, se encuentran desnutridas y más, ¿no? Todo eso lo tenemos que fundamentar mediante evidencias también. Después diseñamos, justamente, en base a la magnitud del problema, proponemos una solución, ¿no? Primero, por ejemplo, la desnutrición crónica infantil, ¿no? No para todos, sino comenzamos con los niños. Listo. Luego la elegimos, de estas alternativas elegimos alguna de ellas y luego la implementamos, ¿no? La implementamos, ¿no? Mediante un programa, un cronograma, ¿no? Implementamos qué tan bien se va evaluando las políticas como su evaluación, ¿no? Y luego las evaluamos. Así que este es el proceso realmente del ciclo de políticas públicas, ¿bien? Lo que menciona el CEPLAN es la estructura también, una estructura importante. Cuando se empiezan a diseñar las políticas, hay que delimitar el problema público, o sea, quién es el público, quién es el segmento, ¿no? Quiénes son ellos, contextualizar sus características. Luego, enunciamos y estructuramos el problema público y determinamos la situación financiera, situación futura deseada. Bien. Muy bien, el día de hoy, 5 de 10 niños fallecen en Apurímac por desnutrición crónica infantil. Bueno, al 2025 queremos que esto baje a 2 efectos, ¿no? Entonces hay una situación futura deseada. Luego seleccionamos las alternativas de solución y empezamos ahora hacia la formulación, ¿no? Elaboramos los objetivos y los indicadores de la política, los lineamientos, los servicios y estándares de cumplimiento, como dijimos, y las políticas relacionadas, ¿no? Luego los niveles de intervención, como la articulación con las políticas nacionales de los planes. Acá seguramente que nosotros tenemos una política de lucha contra el hambre, ¿no? Tenemos que alinear. Después hacer el seguimiento y la evaluación, ¿no? Este cuadrito también lo consideramos, porque este es del CEPLAN. Hay que conocer que los participantes que para la materia de lo que es políticas públicas, hay un marco de influencia política, ¿no? Por un lado, cada una de estas categorías corresponden a que los factores de intervención en las políticas públicas sean importantes. Por ejemplo, para los investigadores o la parte de la oferta se trata de un Engaging Policy Capacities, ¿no? Para los usuarios o tomadores de decisiones se trata de un Affecting Policy Regimes. Y para un lugar de encuentro se trata de un Broadening Audiences, ¿no? Para los investigadores hay que saber que las políticas públicas tienen pues otros resultados, ¿no? Otros resultados. Miren que la política puede tener diversos tipos de contextos, una de influencias externas, de contexto público, de evidencias y más. Pero muy importante es el tema de las evidencias. O sea, tenemos que demostrar que hay este problema en la región, provincia o distrito donde nos encontremos, ¿bien? Todo eso va a cambiar la metodología de trabajo.
¿Qué tienen que saber? ¿No? Lo siguiente, ¿no? Los políticos en sí tienen que saber que hay una política de modernización, la cual hemos visto en el video, ¿no? Hoy en día ya tenemos una política de modernización al 2030, por si acaso, queridos alumnos. Y nosotros tenemos que actualizar nuestras políticas públicas, que es el primero de todos, como pueden darse cuenta, ¿no? Es el primero de todos, ¿no? Después de las políticas y públicas, que es la base de todo, ya pueden cambiar los planes estratégicos, los planes operativos, y por supuesto también cambiaría el presupuesto, ¿no? Ahora, recuerden siempre, la estructura organizacional obedece a la estrategia. Si nosotros tenemos una estrategia hoy en día de más desarrollo productivo, por ejemplo, en el caso de una municipalidad, o más desarrollo económico, entonces el organigrama tiene que alinearse realmente a esto. Bueno, así que los procesos, como los servidores civiles, se alinean a las políticas. Y luego se hace también un sistema de seguimiento monitoreo. Muy bien. Principales elementos para el desarrollo del proceso público, ¿no? La fase de agenda. Acá tenemos que considerar, por supuesto, las políticas, todas las agendas, los temas de compromiso, temas de relevancia y más, ¿no? Como que les quería comentar, muchas de las políticas nacionales ya están dadas y nosotros no podemos hacer mucho, salvo que trabajemos pues, en un ministerio o en el gobierno nacional, pero lo que tenemos que hacer en primer lugar es detectar los problemas, describirlos enormemente, ¿bien? Después de ello, se va formulando la agenda de la siguiente manera. Miren, hay una percepción de los ciudadanos en la cual tenemos que considerarla como una agenda pública como política. Luego ya se van formando y nos sale una agenda estratégica. Los tipos de involucrados en las políticas son los que deciden y ejecutan el proyecto y los afectados por el proyecto, ¿no? O sea, nosotros estamos acá y por este lado están nuestros ciudadanos, ¿no? Por este lado están nuestros ciudadanos. Tenemos que considerar a ambos, porque si hay un problema público, por ejemplo, falta de saneamiento y agua, ¿no? Bueno, dependiendo del nivel de ausencia de agua y saneamiento, tenemos que ver si tenemos nosotros los recursos, ¿no? Ahora, si no, vamos a tener que incurrir en proyectos de inversión, en proyectos de inversión. Así que tenemos que utilizar una matriz de involucrar, ¿bien? Nuestros problemas no solamente es de nuestros ciudadanos y los alumnos, también puede ser de nuestros colaboradores, de nuestros servidores, de nuestros proveedores también. También pueden ser problemas de otras municipalidades, ministerios y más. Miren, vamos a imaginar que nosotros somos una municipalidad. Nuestro problema es la ausencia de agua y de desagüe, ¿no? Entonces, acá tenemos que escribir los actores quienes tienen que ver con el tema de agua. SUNAS, de repente el tema, el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, o el ALA, la Autoridad Local del Agua, puede ser CEDAPAL, ¿no? Y cualquier otra entidad, ¿no? Entonces empezamos a escribir a cada uno de ellos, y ellos, ¿cómo perciben el problema nuestro, ¿no? De nuestro distrito? ¿Qué intereses tienen para resolver el problema, ¿no? De repente, SUNAS le interesa que resolvamos los problemas de saneamiento, ¿no? ¿Cuál es el poder o capacidad de incidir? Esto es muy importante, porque no todos los involucrados tienen el poder de incidir, ¿no? El SUNAS es un ente regulador del agua, pero no es que te cambie el panorama, ¿no? Los acuerdos o los conflictos y por último los efectos. Bien, acá tenemos un ejemplo. Bien, mire, se trata de esta municipalidad de Vicente Veraza, en la cual ante este problema de salud y educación se ha detectado a los actores. ¿Quiénes participan en este proyecto? ¿No? La Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, que son como los ministerios, el equipo de salud, los docentes y más. Y acá, cada uno de ellos tienen que escribir un problema que ven en el municipio, ¿no? Por ejemplo, el de salud dice que hay infecciones recurrentes, trastornos de crecimiento. El de educación dice que hay trastornos en aprendizaje, ¿no? El equipo de salud nos comentan lo mismo que el de la Secretaría, los docentes y así. Y luego los intereses, ¿no? ¿Les interesa cambiar ellos? Sí, ¿no? Garantizar buenas condiciones de salud, eso es lo que interesa a esta Secretaría. Para la educación les interesa esto y así. Entonces luego, mediante un tema de poder, valor, urgencia, determinamos la decisión de cada uno de estos stakeholders, ¿no? Bueno, también, ojo que las políticas públicas no solamente dependen de la necesidad de los ciudadanos, sino también de la demanda como de la oferta. Nosotros somos la oferta. Si nosotros podemos cumplir ello, muy bien. Si no podemos cumplir la demanda de nuestros ciudadanos,
va a ser necesariamente, va a ser una obligación contratar proyectos de inversión. Después empezamos a identificar el problema. La identificación del problema comienza justamente con los problemas que han salido del paso anterior. Lo tenemos que aterrizar, bien, lo tenemos que aterrizar y hacer una comprensión esquemática del problema. Vamos a utilizar el árbol de problemas, ¿no? El árbol de problemas, como también el árbol, ¿no?, de objetivos también. Después, empezamos a definir el problema, ya sea como situación, como una discrepancia salvable, también como una oportunidad. Y recuerden, pues, que un problema se redacta siempre de forma negativa, ¿no? De forma negativa. La ausencia del acceso a la salud pública en el distrito de La Esperanza en Trujillo, por ejemplo, ¿no? El enunciado general, por lo general, tiene dos puntos de vista, ¿no? La delimitación social, como también la delimitación geográfica. Importante tener en cuenta, pues, estos puntos, ¿no? De esa manera, nosotros, queridos alumnos, estamos priorizando nuestras brechas, nuestro árbol de problemas. El árbol de problemas ayuda enormemente a definir de mejor manera una política pública. Porque, por ejemplo, ante el problema del acceso, vamos a suponer de, eh, un problema de mala conectividad y comunicación por ausencia de carreteras. ¿Qué ha pasado para que exista eso? Falta de presupuesto, falta de capacidad técnica, falta de hacer trabajos en esta materia y más. Entonces, el árbol de problemas nos ayuda enormemente. Nos ayuda a identificar los problemas principales o las causas, los problemas existentes, el análisis a través del problema central, los esquemas y más. Los efectos es lo que genera más bien el problema, ¿no? Acá, por ejemplo, este es un análisis de causas, o sea, ¿qué genera el aumento de lo que, o la disminución del agua? ¿Qué es lo que está generando, ¿no? Falta de repente de una institución que vea el tema del agua, ¿no? Falta presupuesto, falta personal, ¿qué recursos está faltando? Y al final tenemos un ejemplo como este. Miren, el problema público que resulta una política pública es la alta prevalencia de anemia en escolares. ¿Qué genera esto? Deficientes controles de salud, bajos aportes de hierro, aumento de los requerimientos de hierro, ¿no? ¿Qué genera este problema? Agotamiento físico, bajo rendimiento escolar, mayor sustentabilidad e infecciones. Y si nos ponemos a revisar las causas, que es lo más importante, podemos profundizar más. Tenemos unas causas indirectas, ¿no? Que falta de un modelo de atención asistencial curativo, de una ingesta insuficiente o inseguridad alimentaria, mal aprovechamiento del hierro en la dieta e infecciones recurrentes, ¿no? Entonces, ahí tenemos, queridos alumnos, pues, el problema real. Luego empezamos a diseñar la política pública. Analizamos las alternativas de solución, establecemos los objetivos que nos importan, las definimos y por último las elegimos, ¿bien? Bueno, acá está nuevamente la política nacional en la cual ustedes deben de centrarse. Y lo más relevante, queridos alumnos, es las directivas para los programas presupuestales en lo que es la formulación del presupuesto público. Esto ayuda a que la política pública realmente tenga efectos, ¿no? Porque con muchos de los trabajos que se van a hacer, va a ser necesariamente pues con presupuesto. Acá tenemos, ojo, el anexo 2 para el llenado de lo que es un programa político o unas políticas públicas, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que tener una política pública? Mucho diagnóstico. Tenemos que identificar el problema, tenemos que describirlo muy bien, sustentarlo con imágenes, con fuentes. Luego cuantificamos la población, que son los que se ven afectados con este problema público, ¿no? Ok, en Juliaca, de 100.000 personas, 20.000 todavía les faltan asegurados. Ok, entonces eso es lo que tenemos que escribir, ¿no? Y las causas del problema identificado, esto con el árbol de causas. Luego empezamos a diseñar. Y es aquí donde tenemos que utilizar, ser algo especialistas o expertos en políticas. El resultado específico lo tenemos que transformar en medios como que en alternativas, ¿bien? La transición de las alternativas, las actividades o tareas insumos también se ve. También, ojo, recuerden que en este punto lo que tenemos que llenar también es la programación física y financiera que pretendemos cerrar, ¿no? Como esa brecha, como el seguimiento y la evaluación. Muy bien, y la fase de implementación, ya tenemos los últimos puntos, ¿no?, de esta materia, y siempre centrarse en la cadena de valor, ¿bien? Esta cadena de valor, queridos alumnos, es una cadena de valor muy importante. Nosotros como políticas públicas vamos a mostrarles Solo aprovechar. vamos a mostrarles después de este video, ¿no? Eh, eh, el tema, eh, eh, el tema de la cadena de valor público, ¿bien? Las políticas públicas tienen que ver con la cadena de valor público enormemente.
Bien, vamos a mostrarles aquí, queridos participantes, en qué consiste la cadena de valor público. ¿No? Sería bueno ver la cadena de valor público como un mapa, como un mapa que nos ayuda a construir una visión simple y de conjunto, y que este puede ser descrito como un conjunto de organizaciones que producen bienes, servicios, transferencias, infraestructura. Es bastante concreto lo que se dice aquí y bastante razonable si uno lo piensa desapasionadamente. El sector público construye escuelas, enseña, atiende la salud de la población, controla embarazadas, custodia prisioneros, limpia la basura, inspecciona condiciones de seguridad de las empresas, cobra impuestos, paga jubilaciones. En fin, el Estado es un amplio mosaico de organismos que producen cosas. Y son esos productos, no las decisiones de la población de la ciudad. Bueno, al final tenemos Ese una cadena flujo de de valor acción público como esta, ¿no? La que estamos mostrando a continuación. Una cadena en la corre cual, pues, y conoce. si queremos generar valor público, resolver un problema, tenemos que verlo desde el punto de vista interno, como nosotros, como municipalidades y más, y qué efectos tiene en la sociedad, ¿no? No solamente hay que cumplir, sino que ver el impacto en la sociedad. Muy bien, queridos alumnos, vamos al último punto, la fase de evaluación, ¿no? Las políticas se evalúan, claro que sí, puede haber un tema del gasto de público, como la propia evaluación, y hay que comentar que se hace una evaluación justamente de los problemas, objetivos, implementos, resultados e impactos de esa política pública, ¿bien? Otra forma de evaluar las políticas es también el contenido de las mismas. La política es para diseñar, para ver resultados, impactos, el momento de la política ex ante, final, ex post, ¿no? Y así. Muy bien, queridos alumnos, hemos finalizado nuestro curso, ¿no? Nuestro taller de diseño de políticas públicas. En nuestro taller de diseño de políticas públicas. Yo les recomiendo que a ustedes revisen bien a sus entidades públicas donde se encuentran trabajando o donde pretenden trabajar. Luego lean las políticas que ya han sido aprobadas, porque es ahí donde nosotros vamos a centrarnos, ¿no? Y bueno, siempre sepan diseñar políticas públicas en base a esos 6 pasos que les hemos enseñado. Muy bien, queridos alumnos, muy buenas tardes. Nos estamos viendo el día de mañana.